Buenos días, oyentes. Les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y bien sea por las ondas radiales o a través del Internet en este tiempo moderno, el propósito de este programa es traer un mensaje de parte de Dios para la vida de los oyentes o de los que ven este canal. Un mensaje que nos recuerde los principios de su palabra, un mensaje que nos traiga esperanza para el diario vivir. Les recuerdo nuestra página en el internet, unavozeneldesierto.org. Allí podrá conocer nuestras redes sociales y también las emisoras en las cuales puede sintonizar este programa. También no olvide suscribirse a este canal de YouTube, Una Voz en el Desierto Internacional. Bueno, y hoy tengo como un invitado muy especial, a un profesor del seminario, el profesor, bueno, reverendo, doctor Carmelo Mercado, quien nos está acompañando desde la Florida. Él es pastor adscrito a la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos y hoy nos va a edificar y a bendecir con un tema muy especial. Muchas gracias por acompañarnos, pastor. Gracias por tenerme aquí, un placer compartir con usted, con su audiencia también, un poquito de la buena noticia de Jesucristo. Claro, va a ser muy edificante. Hoy el pastor nos va a compartir un tema basado en Jeremías 29, una carta a la gente desplazada. Bueno, estamos en tiempos de cuarentena, ¿cierto, profesor? Tiempos no fáciles en todo el mundo y obviamente, pues el pueblo cristiano ha sido de todos modos afectado, ha sido impactado como el creyente y el no creyente está haciendo en estos días. Y qué bueno que la palabra de Dios pues viene a avivarnos, ¿no? La fe, la esperanza. Y bueno, yo recuerdo cuando lo invité a usted, me comentó que iba a hablar de este tema y sé que va a ser muy propicio para el público en las naciones donde nos escucha y aún a los cibernautas por el internet, ¿no, profesor? Muy bien, sí, yo creo que sí. Y una de las cosas que yo quería enfatizar es que esta pandemia de coronavirus ha sido fuerte, no simplemente porque ha afectado un grupo de personas o una nación en particular, sino ha sido diferente porque ha afectado todo el planeta a la misma vez. Y entonces eso ha traído angustia, aislamiento, desesperación, depresión de parte de muchas personas. Y yo quiero decirle a su audiencia que mi español no es el mejor, no es lindo y bueno y elocuente como el suyo, pero yo espero que me perdone mis disparates si digo alguno, porque yo pienso más en inglés que en español, pero voy a hacer lo mejor que yo pueda. Y quería dejarles saber que en los Estados Unidos hubo una estadística donde indicó que 47% o 48% de la gente en los Estados Unidos se identifican con una iglesia en particular y que acuden a una iglesia regularmente. Ahora, eso es menos de la mitad de la nación y es sorprendente porque desde 1937 hasta el año 2000 estadísticamente la gente de los Estados Unidos decía que 70% se identificaban con una iglesia en particular y ahora bajó a 47% y con la pandemia me imagino que va a ser aún peor. Ahora, el número que ha crecido es que 22% de las personas en esa encuesta indicó que ellos no están afiliados a ninguna denominación o religión particular. No significa que son ateos o agnósticos, simplemente son personas que están decepcionadas con la religión institucional, que ya han perdido esperanza o que han decidido no identificarse con un grupo en particular. Ese número está creciendo mientras que el grupo de personas comprometidas a una iglesia está menguando. Y la razón por la cual estas personas, muchos son jóvenes, personas se llaman millennial, y ellos han indicado de que ellos consideran que los creyentes son ya sea hipócritas, son prejuiciados, condenando siempre a otros, juzgando a los demás, o que se identifica con un partido político en particular, usualmente derechista,
Ellos observan la indiferencia que hay entre las iglesias en cuanto a la lucha de justicia social, a luchar por la equidad entre diferentes razas. Y esas son algunas de las razones por las cuales ellos están decepcionados con la institución religiosa. Ahora, en Jeremías 29, yo quiero compartirle que 500 años y pico antes de Jesús nacer, había también una decepción religiosa en el pueblo de Judá. Hubo una invasión de parte de Babilonia, que es hoy en día Irak, invadió la Tierra Santa y trasladaron a los judíos, algunos de ellos, lo trasladaron en el año 597 antes de Cristo a Babilonia. 500 millas lo trasladaron, millas aquí en los Estados Unidos, no sé cómo decir metro, pero es bastante. Pero lo trasladaron en exilio, se llama el cautiverio o el exilio babilónico. Y eso fue bien dramático para los judíos, porque los judíos tenían en su mente que ellos le pertenecía a la tierra prometida. Era el lugar que Dios le había establecido a ellos como pueblo para servirle, adorar y ser luz en la tiniebla. Y fue traumático. Ellos ven la invasión de Nabucodonosor en el año 597, la primera deportación. La segunda, donde Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, invadió por completo, destruyó el templo, destruyó Jerusalén, las murallas de Jerusalén. Fue en el año 587 o 586, depende la fecha de los eruditos. Pero esa fecha es importante, como los Estados Unidos. Nosotros tenemos el 9/11, septiembre 11, el año 2001, que está grabado en nuestra memoria como una experiencia colectiva, dramática de pueblo de Dios, de pueblo americano. De igual manera, 586 o 587 antes de Cristo fue dramático, porque ahora separado de su tierra, fueron a vivir a una tierra donde tenía un idioma diferente, comida diferente, costumbre diferente, eran refugiados, estaban desplazados, estaban exiliados. Y su símbolo principal de unión era el templo. Y aún el templo de Salomón, que le tomó 7 años para edificar, ahora está totalmente destruido, en ruinas. Y eso colectivamente puso al pueblo en un estado de depresión. Eran extranjeros en una tierra extraña. Imagínense en Babilonia mirando a su alrededor y lo que hay murallas o estatuas, ídolos babilónicos. Y ellos estaban procesando toda esta situación. Y en medio de eso, en la primera deportación, al exilio de Babilonia, había predicadores, había profetas que eran falsos, según Jeremías, porque estaban profetizando que todo iba a estar bien. Decían, no se preocupe, esta invasión va a ser de poco tiempo, va a ser temporero, nosotros somos el pueblo de Dios, Dios va a obrar un milagro y vamos a tener éxito, no desempaquen sus maletas. Pero había el profeta Jeremías. Este virus se va a acabar rápido. Sí, exacto. El milagro viene por ahí. Jeremías vino con un mensaje distinto, un mensaje controversial. Lo acusaron a ser antipatriótico, antinacionalista, porque él le dijo, en Puerto Rico tenemos una frase que dice, no se vistan que no van. Básicamente es una expresión que dice, mira, no viene ningún milagro por ahí. Hay que empezar a ajustarse a una nueva realidad, a una nueva normalidad. Y él, en vez de decirle a ellos lo que ellos querían escuchar, que todo iba a arreglarse en 2 años, Jeremías 28 dice, el profeta Hananías dijo que en 2 años esto iba a resolverse. Jeremías dijo, no, hasta 70 años iban a estar en exilio, en cautiverio, desplazados. Y ellos no querían escuchar eso. Mira lo que Jeremías le dice y escribe una carta
a las primeras personas que fueron deportadas, que están ya en Babilonia. Jeremías todavía está en la tierra prometida, está en Palestina. Y él escribe una carta a ellos y le dice en Jeremías 29, voy a leer, dice, así dice el Señor Todopoderoso. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, verso 5, dice, construyan casas y habítanlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Los que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Y dice el verso 10, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Y el texto favorito de todo Jeremías se encuentra en el verso 11, que muchos lo citan o lo tienen en su carta, y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Reina Valera, otra versión, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es un lindo pasaje, pero si se fija bien, el profeta, en vez de decirle a los que están ya deportados, decirle, mira, ustedes van a regresar pronto, lo que dice es, construyan casa, planten huertos, coman de su fruto, cásense, tengan hijos y nietos, multiplíquense, busquen el bienestar de la ciudad pagana, la ciudad babilónica, procuren la paz, pidan al Señor por los enemigos. Y dice, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Fíjense bien, la palabra que usa cásense, construyan, planten, comen, multiplíquense, busquen. Estas no son las palabras que la gente quería escuchar. Y lo que vemos es que muchas veces se nos hace difícil a nosotros ajustarnos a nuevas realidades. Y la persona exitosa, la persona vencedora, es la persona que aprende a ajustarse a las circunstancias de la vida, adaptarse a lo que está pasando en la vida. Adaptar no es lo mismo que adoptar. Adoptar es se lo traga completo. Adaptar es hacer modificaciones, es cambiar, es ser flexible. Y en el judaísmo vemos algo interesante, que por muchos años en el judaísmo hubo dioses problemas con su pueblo de ser idólatras. Dios los sacó de Egipto y enseguida empezaron a adorar un becerro hecho de oro. ¿Se recuerda eso? ¿Cómo uno va a adorar al Dios que le creó y le salvó y le rescató de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y enseguida están adorando un ídolo? Y vemos en la historia del judaísmo ese ciclo de básicamente caer de nuevo a los ídolos de la cultura y volver otra vez hacia atrás. Pero algo tan dramático como el exilio puede también ser positivo, porque ese exilio de 70 años cambió en totalidad, transformó la religión judía hasta el día de hoy. Y déjame darle por lo menos cuatro cosas que los judíos tuvieron que aprender a ajustarse. Fíjese bien, el templo era el centro de su vida y de su adoración. Ahora no hay templo
¿Y cómo se ajustaron? En Babilonia fue que por primera vez los judíos empezaron lo que conocemos el movimiento de sinagogas. No hay templo, ahora se reúnen en casas. No hay sacrificio de animales. ¿Saben lo que hicieron? Se ajustaron, modificaron y ahora empezaron a compilar las escrituras. Lo que mucha gente no sabe o no entiende es que las escrituras fueron compiladas y fueron escritas mayormente durante el exilio y después del exilio. No antes de eso. Había muchas historias orales, tradiciones que compartían, pero no había papel como hoy en día, no había libritos que podía escribir, había muchas piedras, había papiro que tenía que ellos usar de cuero de animales, pero no era tan común. Por lo tanto, por siglos ellos transmitieron su historia de Adán y Eva, de Abraham, de Isaac, de Jacob, la historia de Moisés. Pero no fue hasta Babilonia que ellos escribieron y compilaron las escrituras porque ya no tenían sacrificios al templo. Y era es como un diario. No sé si usted tiene un diario de escribir anotaciones de día, oraciones, ansiedades, lo que sea. La Biblia fue compilada por gente en el exilio, gente desplazada. La Biblia fue escrita por gente pobre para los pobres, gente en exilio para los exiliados. Sí. Y fue escrito durante este momento de crisis y es como un diario reflexionando por qué nosotros estamos en cautiverio. ¿Cuál fue la razón? Y ahí fue que ellos empezaron a compilar Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Ellos empezaron a escribir porque mira lo que pasó. Tuvimos líderes, tuvimos jueces, tuvimos reyes y ellos todos fallaron. Se desviaron del camino de Dios y por eso ahora nosotros decimos en Puerto Rico, chavao. O sea, estamos mal, estamos en una crisis. ¿Right? ¿Por qué? Y entonces empezaron a escribir la escritura como un diario teológico, un diario bíblico de su historia y de tratar de comprender la trauma de lo que ellos estaban pasando. Ellos se ajustaron. Mira cómo ellos se ajustaron. Babilonia fue doloroso, pero también fue beneficioso, porque en no tener templo, ahora empiezan a adorar en sinagogas. No tener sacrificio de animales, ahora empiezan a estudiar la Biblia por escrituras. No sabían, no hablaban hebreo en Babilonia. ¿Sabe el lenguaje que hablaban? Arameo. Y en arameo empezaron ellos a hablar arameo. Y arameo es interesante porque Jesús hablaba arameo. No sé si ustedes saben que Jesús no habla español ni inglés. Jesús hablaba arameo. Y fue por la influencia del exilio de Babilonia. Y lo último y lo más importante, que los judíos adaptaron y se ajustaron a esta angustia, a esta experiencia negativa y lo hicieron algo positivo, era que por fin llegaron a ser monoteístas. Déjame escribir, esa palabra es grande, eso es de domingo. Pero monoteísta significa empezaron a adorar un solo Dios, creer un solo Dios. Porque anteriormente ellos adoraban a otros dioses o a dioses de otros dioses de otras naciones, pero ahora se curaron de la idolatría. El exilio curó a Israel, a los judíos, de ser idólatra. Hasta el día de hoy, el judaísmo solamente adora un solo Dios. Como dice Deuteronomio, sí. Profesor, usted me hace pensar que esto es parecido al virus. A una vacuna es una porción, le inoculan el mal a la persona para que el cuerpo cree una defensa. Ellos, en un ambiente de politeísta, como era Babilonia. Babilonia tenía dioses por montón. Qué interesante que ese método fue el que Dios usó para curarlos definitivamente contra la idolatría, ¿no? Exacto. La cura, la vacuna para la idolatría
era básicamente el exilio por 70 años. Era entre 50 a 70 años. Pero el profeta profetizó 70 años. Y por eso nosotros podemos identificarnos en esta pandemia y el pobre, el marginado, el oprimido, con gente pobre y necesitada, gente desplazada. Sabemos lo que es sentirse como exiliado. Hay mucha gente en los Estados Unidos que viene de Colombia, Venezuela, de Cuba, de Santo Domingo, de Haití, de otros lugares. Y aunque están en nuestra nación, se sienten como desplazados, se sienten discriminados, se sienten rechazados. Vinieron no porque quisieron necesariamente abandonar su país, sino por la pobreza. Vinieron por una promesa, un porvenir mejor, y se han decepcionado en algunas ocasiones por obstáculos de gobierno y de política. Pero la cosa más importante es que algunas veces nos sentimos como exiliados en nuestra familia, o si tiene hijos o nietos, uno tiene expectativas de que ellos van a lograr ciertas metas y cuando no pasa eso, uno se siente como deprimido. O cuando le dan la mala noticia que mi ser querido ha muerto, ya sea por coronavirus o por otra cosa, uno se siente como exiliado. Uno quiere llorar como en la Biblia. Ana lloraba, pedía al Señor por una petición, la madre del profeta Samuel. Algunas veces queremos correr a una cueva como el profeta Elías. Otras veces queremos gritar como Jonás y decir, prefiero estar muerto. Mucha gente no sabe eso en la Biblia, que había gente que amaban a Dios y sufrían de depresión, se sentían exiliados, cuestionaban y dudaban de Dios, como Job. El Salmo 137 que dice, ¿cómo nosotros podemos cantar en una tierra extranjera? En Babilonia, es imposible. Se sentían quizá como María, la madre de Jesús, que quería explotar cuando vio el sufrimiento de la muerte de su hijo, y ella guardaba todo en su corazón. Y queremos llorar como Jeremías. Jeremías se conoce como el profeta llorón. Y en español conocemos una palabra que dice jeremiquial. Jeremiquial es cuando uno llora mucho, se queja tanto, porque Jeremías jeremiquiaba mucho. El mensaje de él de construyan, planten, coman, cásense, multiplíquense, busquen, oren. Esos son verbos que indican que uno tiene que ajustarse y crear una nueva comunidad en medio del exilio, en medio de una nueva ubicación. Aunque sea incómodo, aunque sea extranjero, tenemos que ajustarnos para poder prevalecer y para poder vencer. Y ahí está la promesa implícita de que Dios estará con nosotros en Babilonia. Dios siempre está con nosotros. Algunas veces nosotros estamos como atrasados, como esas personas que no quieren saber de la iglesia, esos jóvenes que se sienten decepcionados porque la iglesia está más involucrada en sus templos que en la comunidad de ayudar al pobre, el necesitado. Muchas veces se sienten que la iglesia está como atrasada. Usualmente las instituciones seculares o políticas son las que están más frente de la iglesia en cuanto a ayudar al pobre o justicia social. Y la iglesia siempre está como, según ellos, como atrasada. Y eso no debe ser así. La iglesia debe estar a frente de la lucha de bien por la sociedad, de la justicia social, la equidad entre los seres humanos. Y muchas veces no es así. Debe la iglesia ser, como se dice, contracultural, diferente a la cultura. Diferente, pero no arrogante. Humilde, pero no pensar que lo sabemos todo. Compasiva y no criticona. Sabia y no regar mentiras ni conspiraciones como hacemos con la vacuna que afecta el DNA, que tiene un chip, tiene que ver con anticristo, todas esas cosas que son mentiras, son conspiraciones, son incorrectas. Y tenemos gente ignorante o gente quizás que no son ignorantes, que simplemente tiene una agenda y confunde a la gente para no hacer y no acostumbrarse a una nueva realidad. La iglesia debe ser discreta, no chismosa.
debe ser profética y no discriminatoria. El profeta Miquías, capítulo 6, dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Y la gente pregunta, ¿y qué es lo que Dios requiere de mí? Y Dios dice, practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Y si hacemos eso, el derecho, dice la Biblia, fluye como las aguas y la justicia como un arroyo inagotable. Yo creo que podemos aprender algo de los judíos, del exilio, de cómo ellos se adaptaron, cómo nosotros podemos adaptarnos. Y algo que dijo el profeta, dice, busque el bienestar de la ciudad donde los he deportado. Reina Valera dice, procurar la paz de la ciudad a la cual le hice transportar, porque en su paz tendréis vosotros paz. La palabra bienestar significa shalom en hebreo. Shalom significa transformación total. Significa lo opuesto de fragmentación. Es integración. Es estar junto. Eso es paz. Y Dios le está diciendo a los judíos, mira, estos babilonios que a usted no le gusta, y ahora está en una tierra extraña, oren por ellos y procuren la paz entre ellos, porque si ellos tienen paz, ustedes también tendrán paz. Es como orar por sus enemigos, orar por sus opresores, por la misma gente que le está esclavizando en exilio. Busquen el bienestar de ellos. Y eso es un mensaje revolucionario, porque muchas veces no pensamos así. La iglesia, los creyentes, debe ser un laboratorio para aquellas personas que están enfermas. Debe ser un hospital para los que están desahuciados. Debe ser un modelo vivo, un organismo que transforme vidas a través del Espíritu Santo. Y muchas veces no vemos eso. No vemos eso, y por eso alguna gente se quejan y se decepcionan, y aún en la epidemia quizás ni regresen o no quieran regresar a sus iglesias. Veo mucha analogía, como lo que usted nos está recordando, el cautiverio de Babilonia con el cautiverio que se ha dado hoy en día. Hoy en día, antes de la pandemia, todos dentro de la iglesia, amando su templo, amando su congregación, olvidándose del mundo alrededor. Pero fuimos obligados todos, sin excepción, a congregarnos desde la casa. El pueblo de Babilonia tuvo que pensar otra manera de adorar a Dios, y me hace pensar que Jesús dijo, ni en este templo, sino en espíritu y en verdad. Como quien dice, no son las paredes, no es la estructura física, sino que ahora deben llegar a lo que Dios busca, adoradores en espíritu y en verdad. Y usted nos recuerda, en el cautiverio nacieron las sinagogas. Y hoy, en el libro de la iglesia primitiva, en Hechos, nos habla de que se reunían en las casas. Y hoy en día fue obligatorio volver a las casas, olvidándonos de las estrategias de crecimiento, que las células, no. La única manera de adorar a Dios desde las casas. Usted nos está recordando que fue de Dios. Dios permitió el cautiverio y Dios permitió esta pandemia. También tenemos que ver que hay una bendición, ¿cierto? Usted me dice, las escrituras nacieron en Babilonia, la recopilación. Y hoy en día, ¿a qué nos llevó esta pandemia? A que cada uno agarre su Biblia, porque no hay otra manera de poder buscar a Dios si usted en su casa no vuelve a ir a la esencia, ¿cierto? Que es tener encuentro con la palabra. Me gusta mucho que nos está trayendo eso a hoy en día, es una realidad, ¿no? Para un proceso purificador, podemos decir que la pandemia nos está purificando. Yo sé que usted nos va a llevar a eso. Bueno, la pastor. Sí, no, exacto. Eso, yo estoy tratando de hacer una analogía entre lo que ellos pasaron y cómo se ajustaron y poder tener éxito espiritual y emocional. Y porque mucha gente dice, queremos volver a lo que antes era, lo normal. Pero en los Estados Unidos, lo que era antes era que estamos perdiendo más miembros. Es que la iglesia está llena de personas mayores y no hay nada más de eso, de personas mayores. Pero la gente joven están huyendo de la iglesia en este país, en los Estados Unidos. Entonces, la gente quiere volver a la normalidad donde les sirvan, en vez de pensar, como dice Jeremías, mira, en vez de
está esperando que hay un escapismo, hay un rapto, hay un escape rápido. Solamente como Hananías, el profeta falso, va a durar 2 años. Jeremías viene con la mala noticia, no, 70 años. Aprendan a construir, a plantar, a comer, multiplicar, a tener hijos y a orar y procurar la paz, shalom, entre la gente que le está esclavizando, entre la gente que muchas veces los cristianos no queremos asociarnos con las personas que son irreligiosas. Y Jesucristo, la gente que él se asociaba, no era con los líderes religiosos. Ellos no querían saber de él. Era con los pobres, con los marginados, con los pecadores, con los inmorales, con la gente rechazada. Ahí es que debe estar la misión de Dios en los corazones de la gente. Volver a eso, aprender y ajustarnos a ser desplazados, a sentirnos exiliados en nuestra propia casa y cómo nosotros podemos ajustarnos para tener una perspectiva celestial y no terrenal. La perspectiva celestial es diferente a lo que nosotros vemos ahora. El texto favorito de Jeremías es capítulo 29, verso 11 que le leí. Y yo quiero dejarles saber que ese texto no significa lo que la gente cree que significa. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, otra vez la palabra planes de paz, de shalom y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es un texto lindo y la gente lo cita, pero no sabe lo que está citando. Es tomar un texto fuera de contexto, ¿right? Y hacer un pretexto. Y lo que mucha gente cree es que ese texto tiene que ver con, el sufrimiento, el problema que yo tengo, pronto se acabará, pero Dios tiene un futuro bueno para mí y tiene esperanza para mi vida. Y yo no estoy diciendo que eso no es cierto. El profeta no está diciendo eso. Lo que el profeta está diciendo antes de llegar a esa conclusión, el contexto de Jeremías 29 es que él está diciendo a ellos que ellos primero, antes que venga el futuro, el bienestar, la liberación, ellos primero tienen que pasar por el exilio, por Babilonia. O sea, muchas veces queremos que Dios nos rescate del problema, que nos quite el sufrimiento. Y Jeremías está diciendo lo contrario. Dios no va a hacer ese milagro. Dios no va a hacer ese escape. Lo que Dios va a hacer quiere que nosotros podamos perseverar. Y después del exilio, Dios tiene un futuro brillante para nosotros. El golpe y la parte fuerte y chocante para los judíos es el verso 10, porque dice, después que se cumplan 70 años en Babilonia. Y imagínense, 70 años en la Biblia, 7 significa plenitud, lo que significa que no va a haber un escape, un escapatorio de sufrimiento, pero también 70 significa y simboliza que es un periodo determinado, no para siempre. Sí. Por lo tanto, él está diciendo a ellos que el alivio vendrá eventualmente, pero no inmediatamente. Sí. La liberación viene eventualmente, pero no inmediatamente. Y aquí en los Estados Unidos usamos mucho para recalentar comida la microondas. No sé si usted tiene microondas ahí. Sí. Sí, claro. Y es para hacer cosas rápidas. Y yo llamo muchas veces, la gente en la iglesia tiene lo que se llama una teología de microondas, porque ellos quieren las cosas rápido, quieren resultados ahora mismo. Ellos oran a Dios y se decepcionan y dejan la iglesia, renuncian al liderato, se decepcionan con Dios porque Dios supuestamente no les contesta. Pero yo quiero dejarles saber con todo el respeto a la gente, es que Dios no es un gran Santa Claus. Dios no es, no está para servirnos cada vez que nosotros le pedimos y concedernos lo que nosotros queremos cuando queremos. Quizás algunos piensan así, pero Jeremías está diciendo lo contrario. Imagínense todas las personas que Jeremías le habló y le escribió esta carta, una carta que le enviaron en el año 597 antes de Cristo.
a los que ya estaban en Babilonia. Y cuando ellos recibieron esa carta, me imagino que ellos están contentos. Wow, el profeta nos va a dar palabras de esperanza, nos va a decir que el milagro ya viene por ahí. Y cuando ellos leen y ven que él le dice, oh, yo tengo un bienestar para ustedes, yo tengo un porvenir, hay esperanza, no, los planes míos son buenos, pero tienen que durar 70 años en exilio. Yo creo que esa carta desanimó a muchas personas, porque ninguna de las personas que recibió ese mensaje sabía que iban a vivir 70 años. Es la generación actual no volvería jamás a la Tierra Santa. Él está diciendo, coman, multiplíquense, cásense, oren, procuren, aprendan a vivir, ajustarse en un nuevo lugar, en un lugar pagano, y aprendan a servir a Dios en esa nueva realidad, situación, para que así su futura generación tendrán la oportunidad de regresar a la tierra prometida. Pero para los que escucharon ese mensaje, imagínense, la generación actual de Jeremías sabían que ellos jamás no iban a volver a la tierra prometida. No sé si había eso un le ayuda. componente, claro, había un componente de disciplina que no se podía olvidar. A veces tomamos malas decisiones y esperamos que no haya consecuencias. Y aún como cristianos, pues sabemos que Dios da segundas oportunidades, que Dios perdona, pero hay momentos en que hay que asumir consecuencias. Dios no malcría, ¿cierto? Dios cumple sus palabras. Entonces, usted nos está recordando de que Jeremías de todo modo le dio un mensaje de esperanza, pero sin olvidar el componente de hay una disciplina, hay un tiempo para que ustedes puedan llegar al objetivo que Dios quería, que usted nos recordó, ser curados definitivamente de la idolatría, ¿no? Sí, y la enseñanza es la perseverancia. Hay que perseverar. No importa si lo sentimos o no lo sentimos. No importa, algunas veces Dios no nos contesta como pensamos o como queremos, pero Dios lo que pide, yo le digo a la gente con respeto, yo le digo, a Dios no le interesa su felicidad. A Dios lo que le interesa es su fidelidad. Mucha de la gente en la Biblia sufrieron por la fe, no lo hicieron felizmente. Los profetas, aún Jesús en Getsemaní, y cuando murió en la cruz, no lo hizo feliz cantando alegre. Fue un sufrimiento, pero es la fidelidad en medio de dolor, en medio del desplazamiento, en medio del exilio, en medio del cautiverio. Yo voy a aprender a ser flexible, a ajustarme, adaptarme y hacer lo que tengo que hacer, servir a Dios en las circunstancias que me encuentre. Y hay que tener cuidado a los falsos profetas como Hananías, que le decían que no era verdad. A Jeremías le dieron una bofetada. A Jeremías le pusieron un abismo porque pensaban que él era antipatriótico, que él era pro Babilonia. Sí. Imagínense todo lo que, y él lloraba porque él sabía que no era la realidad. Y hoy en día tenemos quizá mensajeros o mensajeras que dicen, no, reclámalo y Dios le da todo lo que usted pida. Usted es hija de Dios, hijo del rey, no se vacune, Dios te cuidará. No hay que construir aquí y luchar aquí por la justicia y trabajar aquí por el pobre y por la necesidad, el necesitado. ¿Por qué? Porque ya mismo Cristo viene y reclama tu victoria. Y escuchamos todo este mensaje y no escuchamos el mensaje de Jeremías de planten, cásense, coman, multiplíquense, establezcanse donde se encuentran y crezcan. Que nosotros podamos florecer en medio de la pandemia, podemos florecer. Lo que la gente quiere muchas veces es alegría, pero no quiere exilio. La gente quiere resurrección y gloria, pero no quiere cruz y sufrimiento. La iglesia mucha gente quiere disfrutar la vida cristiana, pero no quiere pasar por la vía dolorosa del calvario y del sufrimiento. Había un predicador, Dietrich Bonhoeffer de Alemania, que él dijo, la gracia es gratis, pero la gracia no es barata.
y dijo, la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Es bautismo sin la disciplina de la iglesia. Es la comunión sin la confesión. La gracia barata es la gracia sin discipulado. La gracia sin la cruz. La gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Yo espero que esto le ayude un poquito a la audiencia y a todos los que puedan escuchar, que sí, Dios tiene planes buenos para nosotros. Sí, Dios tiene un futuro. Pero eso no significa que vamos a escapar del exilio y de sufrimiento y de la pandemia. Tenemos que ser fiel en medio de ello y Dios nos dará la victoria y siempre estará con nosotros, algunas veces adelantado de nosotros. Nosotros estamos atrasados, pero Dios está. Se recuerda la nube de humo y de fuego que la iglesia de Israel seguía en el desierto y le dirigía. Cuando paraba, ellos paraban. Cuando se movía la nube, ellos se movían. Dios también muchas veces nos está moviendo a desiertos antes de llegar a la tierra prometida. Y después que estemos en la tierra prometida, no hay una garantía que las cosas no van a ir bien, sino que tenemos que perseverar hasta el fin. Amén. No sé si eso le ayuda. Amén. No, sí, claro, claro. Profesor, es muy interesante hablar de esto porque hoy en día sí hay falsos profetas. Incluso muchos quieren hacer olvidar esta realidad de que si Dios nos ha sacado de los templos, no es para que volvamos de nuevo a amar los templos, sino para que salgamos y llevemos estas noticias, las buenas noticias, afuera, ¿cierto? A las calles, a donde estamos. Lamentablemente, ahorita con esto de la vacunación, pues ya los templos están volviendo de nuevo a querer volver a traer a la gente y pareciera que no se está aprendiendo la lección. La lección es que si Dios, así como en Babilonia, les quitó ese amor a estar encerrados, por así decirlo, en un local el día domingo, Dios hoy en día también no quiere que perdamos ese impulso de las casas, ese impulso de ir a buscar a los que no van a una iglesia, ese impulso de tener el deseo de compartir las buenas nuevas. Pareciera que no estamos, que no se va a aprender la lección de esta pandemia. Esta pandemia tiene un proceso purificador y usted bien lo dijo, tiene que haber cambios y Dios está detrás de esto, Dios aprovecha las circunstancias del virus, pero para que volvamos a avivarnos, ¿cierto? Esto es como un proceso nuevo que no podemos perderlo por volver a encerrarnos al local. Usted ahorita nos recordaba de que mucha gente está abandonando las iglesias desde antes y obviamente no podemos sentirnos conformes que porque nos sentimos contentos en un lugar, ¿cierto, profesor? Exacto, yo creo que sí. La pregunta que yo le hago a muchas iglesias y creyentes hipotéticamente es si su congregación, si el local, porque la iglesia es la gente, pero la reunión donde ustedes se reúnen, si ese local, esa iglesia cerrara sus puertas, ¿los vecinos lo notarían? ¿Le importaría la ciudad? ¿O la ciudad decía, ay, qué bueno, podemos construir aquí un mercado, aquí un supermercado donde podemos hacer más dinero o lo que sea? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Hipotéticamente, ¿qué impacto estamos haciendo? Estamos construyendo, estamos plantando en medio de la dificultad del mundo, estamos floreciendo de tal manera que la gente alrededor, que no son religiosas, se están dando cuenta de lo que estamos haciendo. Quizás no están de acuerdo con nosotros, quizás ni se reúnan, pero ellos piensan, esta gente está haciendo un bien para nuestra sociedad, están educando a nuestros hijos e hijas, están impactando en la área de justicia social, están ayudando al pobre necesitado. Yo siempre digo, el amor de Dios es encarnado, como Jesús se encarnó, se hizo humano, tiene carne. El amor de Dios es encarnado en nosotros, en los humanos, no en los ángeles. El Dios invisible se hace tangible, se hace visible a través de nosotros, los humanos, y no a través de ángeles, y sino nosotros somos la representación o la imagen del amor de Dios. Debemos de ser. Y por eso yo le digo, ¿qué recursos tenemos?
Dios a través del profeta Jeremías le dijo, yo le estoy dando recursos. Yo le estoy diciendo que ustedes aprendan a vivir y a coexistir con gente que son diferentes, que gente que no son religiosas, que son paganas, con gentes que son de otra cultura, que quizás tiene otro dialecto. Aprendan a coexistir y convivir juntos en medio del exilio común que estamos pasando. Y ahí es que podemos revelar realmente el amor de Dios en medio de desplazamiento, en medio de sufrimiento que estemos pasando en nuestra vida. Porque la Biblia dice en Hebreos 13 que todos nosotros somos exiliados, somos peregrinos en esta tierra, buscando una tierra mejor, que es eventualmente el reino de Dios. Pero vayamos donde vayamos, pasemos lo que pasemos, en casa o fuera de casa, en exilio, ya sea político, económico, social o espiritual, en el trauma o en el dolor, en la vida, en la muerte, más allá de la muerte. La Biblia dice, Dios está con nosotros y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Amén. Profesor, otra cosa que me hace usted pensar es cuando fueron deportados a Babilonia, ahí nacieron las sinagogas, fue una oportunidad para descentralizar incluso la enseñanza de la palabra. ¿A qué voy? A que antes era el sumo sacerdote, era como toda esa élite religiosa, pero las sinagogas se formaban, si no estoy mal, por 10 judíos varones y comenzaron a ver muchos templos, pero en el sentido de gente fiel que quería estudiar la palabra, que oraba junta. Y obviamente eso es una señal, porque los grupos pequeños, que también en la iglesia primitiva, ¿cierto? También se reunían en las casas. También en este tiempo ha sido obligatorio volver a armar las iglesias. No, o sea, la iglesia somos nosotros, pero las congregaciones en grupos pequeños, porque también Dios quiere que tomemos asumamos ese sacerdocio universal que dice Pedro, ¿cierto? Y dejemos de ser tan recargados en el sacerdocio, ¿no? En los pastores, para que todos asumamos un lugar, ¿no? No podemos perder esa bendición de que en cada hogar o cada grupo pequeño los creyentes están asumiendo su deber, ¿no? De enseñar la palabra, ¿cierto? Porque el pastor no podía ir, no todo puede ser por Zoom, ¿o no? Sí, no, exacto. Yo creo que sí, y yo creo que cada uno de nosotros podemos contribuir y podemos, la palabra ministrar. Ministrar significa servir y viene mini significa pequeño. Servir en la área que podemos administrar, servir a otra persona. Y eso es para nuestro bautismo. Todo creyente que es bautizado es ordenado para servir en el ministerio general de la iglesia. Yo sé que hay ministros, pastores, pastoras que son ordenados para un oficio particular, pero todos a través de nuestro bautismo somos ordenados para servir a la comunidad y el mundo en general. Y eso es algo que a través del bautismo tenemos ese acceso y esa autoridad. Y yo comparo a la gente como, no sé cómo decirlo en español muy bien, pero es como el clima de temperatura, ¿sabe eso? Que uno puede chequear la temperatura de la gente, si está frío, si está caliente, si tiene una fiebre o si no. Entonces yo examino, analizo que hay mucha gente en el mundo que se encuentran en cero espiritualmente o emocionalmente. Hay algunos que quizás se sienten en 1, 2, 3 y están como creciendo. Pero hay gente que no está en cero, hay gente que está en negativo 1, negativo 2, están más frisados que más frío. Espiritualmente estoy hablando. Y lo que yo veo es que durante la pandemia, lo que estamos pasando todos juntos, el contacto de gente regular, ordinaria, ofreciendo, encarnando el amor de Dios en su cuerpo, mostrando el amor de Dios, llevando eso ya sea en su casa, su vecindario, su vecino, es que una persona que quizás se sienta en negativo 3, pero cuando recibe un regalo de una persona, ya sea una comida o recibe una ayuda de transportación,
o recibe una invitación para vacunarse o lo que sea, esa persona brinca de -3, quizás brinca a -1. Y otra persona viene y hace un gesto de amor inesperado y de -1 sube a 0. Y por lo menos se está calentando ahora. Y entonces viene una persona y le invita a un grupo, ya sea a su hogar, o le ofrece una sonrisa o lo que sea. Y esa persona sube por fin a 1 y 2 y 3. ¿Entienden lo que yo digo? Y muchas veces los pastores y pastoras creemos que cuando predicamos un mensaje y la gente responde positivamente, pensamos que nosotros fuimos, nuestras palabras fueron lo que ayudó a esa persona que estaba en 0 a subir y florecer a 3 o 4 o 5. Y en realidad no fue eso. Fue diferentes personas, a través de gente común, gente que no eran ni expertos, ni profesionales, ni pastorales, gente ordinaria que hicieron una contribución positiva y ayudó a esa persona en ese esquema de temperatura espiritual, moverse de frío a más caliente. Y cuando recibió la invitación a escuchar un mensaje, ya sea a través de la radio, a través de YouTube, o a través de Zoom, o a través de la iglesia, el mensaje simplemente reforzó la ayuda que ya había recibido de otra gente, como yo llamo, detrás de las cortinas. Gente que no está frente, que no está en el púlpito, pero hace una diferencia en la vida de personas. Y eso es nuestro trabajo. Esa es la misión de Dios. La misión de Dios no es que la gente venga a nosotros, que venga al templo o a la sinagoga o a la congregación. La misión de Dios es que nosotros, el pueblo de Dios, vayamos donde ellos están, donde está la necesidad. Esa es la misión de Dios. Eso es lo que Jesús hacía. Claro, Jesús recorría, dice que recorría. Él no abrió su consultorio en la sinagoga y esperó que todo, no, él recorría. Y ese es un buen recordatorio. Me gusta también cuando usted nos recordó lo que dice la carta, que oren por las autoridades, porque si les va bien, a ellos, a usted les va bien. Y eso se adelanta a Jesús. Jesús nos dijo que oráramos por los enemigos. Y aún la iglesia, pues en estos tiempos, usted nos recordaba, podemos querer ser escapistas, que Dios, que venga el rato ya y nos lleve. Nos olvidamos, con eso no tengo que soportar este gobierno autoritario, por ejemplo, si alguien está en un lugar así, pero está diciendo la palabra de Dios, lo que también dijo Pablo, orar por las autoridades, aunque sean enemigos, aunque sean hostiles, aunque no nos apoyen la fe, ¿cierto? Amar a aquellos que no nos aman o a aquellos a que no aman a Cristo. Un buen recordatorio, ¿no? También esto. Sí, no solamente no crear una... cuando leemos la Biblia creemos que todos los babilónicos eran malos, porque esa es la perspectiva de un solo lado de la historia. Pero la gente babilónica por lo general era gente buena también. Ahora había gente en poder político que estaban tomando decisiones distintas, pero los judíos generalizaron, como hacemos nosotros, como estereotipo, y decían todos los filisteos eran malos, todos los asirios eran malos. Pero cuando ellos empezaron a convivir con los babilonios, empezaron a aprender las historias. Hay historias de la Biblia, de la creación, del diluvio, que vienen de los babilonios. La historia de Galmés es un poquito más complicado para algunas personas. La historia de la Enuma Elish son palabras arameas. Es una historia de creación y de diluvio. Eran similares a las historias de la Biblia. O sea que hubo una compenetración y una interacción, una coexistencia. En vez de ver a la gente que no son religiosas como mi enemigo, verlo como a gente que uno puede aprender de ellos, que uno puede escuchar sus necesidades, uno no brincar y saltar a conclusiones y prejuiciarse y pensar porque yo soy cristiano, yo tengo alas, que estoy volando y soy más santo que otra persona. Por eso los jóvenes de los Estados Unidos no quieren saber de la iglesia, porque hay una actitud condenadora a otras personas que piensan diferente.
que adoran diferente, que se miran diferente o que aman diferente. Y entonces tenemos que aprender a tener un diálogo respetuoso, un diálogo donde uno puede tener sus convicciones y eso es importante, pero escuchar el otro lado sin prejuiciarse, escuchar por qué creen lo que creen. Y cuando los judíos hicieron eso, los 50 y 70 años, su religión cambió. La religión judía es la religión que sabemos en el Nuevo Testamento cómo cambió con el movimiento de sinagoga, las escrituras y arameo, toda esa la importancia que pudo. Y los prosélitos. Y Sí, comenzaron los prosélitos, los primeros prosélitos, ¿no? Ese evangelismo pro-judío, ¿no? exacto, sí. Prosélito es convertir gente que no eran judías. Sí, y entonces vemos que cuando el profeta dice, oren por la paz, procuren la paz de la ciudad y oren por ello. Está diciendo el shalom, la paz significa que en las relaciones en comunidad, en la ciudad de Babilonia, pagana, supuestamente, que oremos para que las relaciones humanas puedan alinearse a los propósitos y la justicia de Dios. O sea, oren por la transformación total de esa ciudad, de ese pueblo, donde ustedes puedan coexistir, que a través de su influencia positiva y su conversación y diálogo mutuo, no uno superior que el otro, sino mutuo, aprendan el uno del otro y puedan compartir y transformar una sociedad que no conocía nada del Señor, de Dios, el Dios de Israel. Y ahora Fueron tuvieron esta misioneros. oportunidad. Fueron misioneros. Usted nos está diciendo, los judíos fueron misioneros en tierras paganas. Mire qué interesante. Y no podemos olvidar que Dios levantó a Daniel y a sus amigos en las altas esferas. No podemos olvidar a una Esther, no podemos olvidar al tío de Esther que estuvo en el gobierno. Y Dios los puso como faros de luz. O sea, porque también es la manera también de bendecir la sociedad, ¿no? Exacto, sí, sí. Y nuevamente ellos estaban como a frente de ciertos movimientos de justicia y de ayudar a los demás. Y como yo dije, algunas veces están gente decepcionada porque la iglesia siempre estamos como atrasados en los derechos civiles, en los movimientos de las mujeres, en ayudar al pobre. La iglesia siempre está, y las escuelas públicas o seculares son las que están poniendo más énfasis y nosotros estamos como reaccionando y entonces nos movemos. Y es un poquito para mí avergonzoso ser como siempre el tercero en la línea. Siempre estamos el tercero, el cuarto en la línea, en vez de ser los primeros, de decir, no, aquí estamos, puede contar con nosotros, no solamente por religión, no solamente por adoración, sino para trabajar, ensuciando la mano, para luchar, para protestar, para caminar con aquella persona que se siente desahuciada. Cuando hacemos eso, realmente transformamos donde nuestro ambiente. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, profesor. Ha sido un tiempo edificante. Jeremías 29, esta carta para todos los que están lejos, pero una carta para nosotros. Pero no podemos irnos sin una oración. Regálanos una oración para estos tiempos, precisamente para personas en estos tiempos que a veces, siendo cristianos, no se ve la salida, ¿cierto? A veces se ve todo oscuro, a pesar de que conocemos que hay una verdad de Dios, a veces cuesta, ¿cierto? Por la misma opresión como los judíos. Usted bien nos recordó el salmo donde ellos ni querían cantar, estando en tierra ajena, y dicen, ¿cómo voy a cantar delante de mis enemigos, delante de esta opresión? Y eso nos habla mucho. Entonces, regálanos una oración en esa línea, profesor. Amén, cómo no. Señor amado, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos y de compartir un poquito de la palabra de Jeremías 29. La generación de judíos hace años atrás, pero que todavía es aplicable para nosotros cuando nos sentimos desplazados, exiliados y en cautiverio. Señor, tú conoces todas las personas y familias que están sufriendo en este momento. Personas que se sienten exiliadas espiritual, social o quizá políticamente.
Tú conoces, Señor, su condición, sus luchas, sus gritos, sus desesperaciones. Yo te pido que el mensaje de Jeremías le dé esperanza de un buen porvenir y que nos ayude a perseverar en medio de la lucha y del cautiverio, que nos ayude a no perder la perspectiva que Dios está con nosotros hasta el final, que Dios no solamente está con nosotros, sino que está adelantado de nosotros, está delante de nosotros para guiarnos, para dejarnos saber y avisarnos que el Espíritu Santo que mora en nosotros y que fue vertido sobre nuestra vida en nuestro bautismo, continúa dirigiendo nuestros pasos y ayudándonos en este momento tan difícil. Ayuda a todas las personas que han llorado, las personas que están llorando por la pérdida de seres queridos, Señor, con esta coronavirus y otras enfermedades. Danos la esperanza que en Jesucristo, aquel que sufrió en la cruz y sabe lo que es sentir dolor, pueda interceder por nosotros y ayudarnos a siempre recordar sus palabras cuando dijo: en este mundo tendremos aflicción y pruebas, pero confiar, yo he vencido el mundo. Danos fe y esperanza para seguir confiando en ti, aun cuando nos decepciona el mundo, aun cuando nos abandonan los sentimientos, que podamos ver a Jesús, nuestro Salvador, nuestro amigo fiel, nuestro sanador, que continúe dirigiendo nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, el glorioso Señor. Amén. Amén. Se le apagó la cámara. Ha sido el pastor reverendo doctor Camelo Mercado hoy bendiciéndonos con esta carta a todos los desplazados. Y nos hemos sentido en este tiempo de pandemia desplazados, ¿no? Pero esta palabra de Jeremías 29 ha venido a recordarnos este mensaje de fe y esperanza. Muchas gracias de nuevo, profesor, por aceptar esta invitación y bendecirnos. Amén. Y yo quiero terminar con una bendición arónica de que se encuentran en Números, capítulo 6, que dice que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor tenga misericordia sobre nosotros, que el Señor se sonríe sobre nuestra vida y que el Señor nos conceda paz, shalom, ahora y para siempre. Amén. Y amén. Amén. Les invito a los que no se han suscrito a este canal Una Voz en el Desierto Internacional a que lo haga y comparta este mensaje. También en la página web www.unavozeneldesierto.org puede conocer un poco más de nosotros y bueno, y volver a escuchar estos programas. Nos encontraremos hasta nuestro próximo programa. Hasta pronto. Gracias.